Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en este espacio de conversación llamado Entrevistas CNN. Hoy vamos a hablar de salud y vamos a hablar de la enfermedad más letal a nivel mundial, que es el cáncer. Pero hay un tipo de cáncer muy poco conocido y que tiene relación con el que afecta a nuestra cabeza y también nuestro cuello. En ese sentido, para hablar de esta enfermedad y este tipo de cáncer en específico, es que vamos a tomar contacto ahora junto al doctor Felipe Bustos, quien es cirujano especialista precisamente en esta patología. Doctor, lo vemos allí al aire libre y bien al sur parece, ¿o no? Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirnos. Sí, estamos acá desde Punta Arenas. Vinimos con una delegación del Instituto Nacional del Cáncer y la Sociedad de Cirujanos de Cabeza y Cuello a hacer clases en la jornada más austral del mundo de cáncer de cabeza y cuello. Mire qué importante, y destacamos desde ya el trabajo que están haciendo en esa parte del país. Por eso le inicio esta entrevista preguntándote sobre de qué se trata este cáncer llamado de cabeza y también cuello. Bueno, básicamente el cáncer de cabeza y cuello son la serie de cánceres que podemos encontrar en la mucosa de tanto la cavidad oral, de la orofaringe, que contiene a las amígdalas, a la úvula, la parte posterior de la boca, la faringe, que comienza desde la boca hacia atrás, y también la laringe, que es donde están localizadas las cuerdas vocales. Principalmente a esa parte nos referimos con los cánceres de la cabeza y del cuello. Y los tratamos más o menos en bloque porque tienen una biología tumoral, un comportamiento y un tratamiento que es relativamente similar. Doctor, y bueno, aquí leo que este tipo de tumores representa el 6% a nivel mundial de los tipos de cáncer que se registran año a año. En ese sentido, ¿cuáles son los factores de riesgo que uno podría asociar a este tipo de enfermedad? Te diría que básicamente los factores de riesgo más conocidos, más comunes y que encontramos en mayor cantidad de pacientes son principalmente el tabaquismo, que por supuesto que es dosis dependiente, el consumo de alcohol también en cantidades importantes. En algunos pacientes, principalmente los pacientes con tumores de la boca, podemos encontrar algunos traumatismos asociados por placas, por ejemplo, y también en la parte de las amígdalas, de la orofaringe, podemos asociarlos a las infecciones crónicas por el virus papiloma humano. Son como los factores más importantes que conocemos para este tipo de tumores. Doctor, ¿y hay algún grupo etario más susceptible a desarrollar este tipo de tumores? Sí, en general los cánceres asociados a pacientes que fuman mucho o que son alcohólicos, lo vemos en general en pacientes sobre los 40, 50 años. Pero en el último tiempo hemos visto un cambio epidemiológico, principalmente los cánceres asociados a las infecciones por el virus papiloma humano, y lo hemos visto en pacientes mucho más jóvenes, inclusive desde los 25, 30 años en adelante. Por lo tanto, hemos tenido un cambio epidemiológico. Cada vez estamos viendo pacientes más jóvenes con este tipo de cáncer. ¿Y por qué se produce esa tendencia, doctor? En su criterio, ¿tiene que ver con un estilo de vida? ¿Tiene que tener tiene que ver con mayor acceso a ciertos alimentos, por ejemplo, o alcohol? ¿Por qué está ocurriendo esta alza? Mira, la verdad que el alza la hemos visto en general por los estilos de vida que no son sanos. Como te digo, el alcoholismo, el tabaquismo importante, pero en los grupos más jóvenes principalmente lo hemos visto asociado a prácticas sexuales como el sexo oral, con parejas sexuales múltiples que pueden llevar a la infección por el virus papiloma humano. Y sabemos que es una de las causas que pueden generar estos tumores, principalmente en el sector de las amígdalas. Claro. Ahora, doctor, en términos de estadísticas, según el Instituto Nacional del Cáncer en Chile, se estima que entre 400 y 500 muertes anuales se producen por este tipo de tumores. ¿Cuál es el tratamiento para las personas que están con este diagnóstico? Mira, dependiendo de la ubicación, vamos a hacer nosotros el tratamiento. En general, como son tumores que están localizados en la cavidad oral, eso tiene que ver en la boca, en la lengua, en la maxila, en la mandíbula, en el piso de la boca, en general el tratamiento va a ser multidisciplinario. Eso quiere decir que muchas veces vamos a partir con la cirugía como un tratamiento inicial y luego lo vamos a completar con radio y o quimioterapia en caso de ser necesario. En cánceres como el cáncer de amígdala, en general el tratamiento prioritario que vamos a tener es la terapia combinada con radioterapia y con quimioterapia. Ya en los cánceres que son más profundos, que tienen que ver la parte de las cuerdas vocales, de la laringe, de la faringe, en general los tratamientos van a depender de la etapa de evolución. En general, en estadios precoces se pueden hacer tanto radioterapia como cirugías que son bastante conservadores. Y ya en casos bastante avanzados, en que vemos cánceres grandes de la laringe, en general el tratamiento va a ser
con cirugía y se va a consolidar muchas veces con radioterapia y quimioterapia después de la cirugía. Ahora, doctor, usted señalaba este grupo o población de riesgo, mejor dicho, que estaba más susceptible a sufrir este tipo de cáncer, que podrían ser hombres, personas que sufran algún grado de alcoholismo, por ejemplo, e incluso personas mayores. ¿Qué ocurre en el caso de los más jóvenes? Porque también ha habido una tendencia global de no solamente cáncer en personas mucho más jóvenes, sino que también, por ejemplo, otras enfermedades como infartos, por ejemplo. ¿Está ocurriendo lo mismo con el cáncer de cabeza y cuello? ¿Y cuáles serían los síntomas que uno debería estar alerta dentro del contexto de esta enfermedad? Ya, para responderte las dos preguntas. En primer lugar, con el grupo etario, en general hemos visto también un aumento de pacientes más jóvenes. Cada vez hemos visto cánceres más agresivos que en pacientes jóvenes. De hecho, en general, y hemos visto también una tendencia que dentro del grupo de pacientes, en general, estos cánceres son bastante más agresivos. Y el tratamiento es bastante más complejo y tenemos a atender un poquito, te diría que resultados un poquito más negativos que lo que tenemos en grupos de pacientes mayores. Ahora bien, con el tema de los síntomas y signos, ¿qué me puede hacer tener como señales de alarma? Básicamente, en la boca, cualquier lesión que tengamos en alguna parte de la boca que dure más de 2 semanas, que sea dolorosa, que esté asociada también a dolor, o pacientes jóvenes que no tengan patologías de los dientes, la pérdida, por ejemplo, de un diente nos tiene que hacer levantar las alarmas respecto de que algo está pasando. Ya hacia más posterior, hacia las amígdalas, hacia esa parte, en general cualquier lesión en las amígdalas que se vea como un tumor, que al abrir la boca yo lo pueda ver, que me pueda generar alguna dificultad para comer la comida o dolor, que también dure más de 2 semanas, me tiene que hacer también tener precaución y tener algún grado de sospecha. Ya hacia más, la parte más inferior, estamos hablando de la faringe, de la laringe, cualquier señal, básicamente como una disfonía o una ronquera, que dure más de 2 semanas, que no sea algo que nos haga sospechar de algo benigno, como por ejemplo una laringitis o una infección, tiene que hacernos parar las alarmas. Y también una baja de peso que esté explicada principalmente por alguna cosa que me genere dolor o que me genere molestias para comer, es una señal de alarma también que tenemos que tener, por supuesto, súper en claro. Evidentemente, si encontramos lesiones en la boca que se ulceran o en alguna parte de esta mucosa que generan mucho dolor y que están más de 2 semanas, nos tiene que hacer pensar que estamos frente a un cáncer, o sospecharlo al menos, y consultar con algún especialista. Y dentro de esto, tengo que también decirle a la gente, idealmente consultar con patólogos orales, con cirujanos de cabeza y cuello, o con equipos de otorrinolaringología que pueden, por lo menos, hacer el estudio inicial de este tipo de sospechas de diagnóstico. Qué importante lo que nos comentas en ese contexto, porque desde algo tan común como, por ejemplo, una inflamación de amígdala, eventualmente podría haber algún tipo de indicio de esta patología. Es decir, hay que estar muy atentos a lo que el cuerpo va mostrando, señalando, ¿no? Sí, y en ese sentido, lo que tú dices es fundamental. Y parte de la base de un tratamiento bueno es hacer un diagnóstico oportuno. Y el diagnóstico oportuno es muy sencillo. Afortunadamente, la boca, las amígdalas son muy fáciles de examinar. Basta con abrir bien la boca, pararse frente a un espejo con buena luz y revisar uno mismo. Sacar la lengua, ver que no hayan lesiones, revisarse las amígdalas con una buena luz. Uno se puede demorar 20 segundos en hacer eso. Y eso te puede dar un diagnóstico precoz en etapas muy iniciales, donde obviamente el pronóstico va a ser excelente para cualquier paciente que logremos pesquisar. Así es. Felipe, entiendo ya para ir cerrando la entrevista que están justamente en el extremo sur de nuestro país hablando de este tema y generando conciencia. Así es, tuvimos la suerte de poder ser invitados este año como parte de la Sociedad de Cirujanos de Cabeza y Cuello y también como parte del equipo de cirugía de cabeza y cuello internacional del cáncer a esta hermosa ciudad. Nos ha recibido en forma muy bonita y tenemos la fortuna de poder viajar por Chile desde hace ya varios años haciendo este tipo de clases, enseñándole tanto a los odontólogos de atención primaria, a médicos de atención primaria y a médicos especialistas que tratan cáncer en distintas partes que no tienen la chance de venir a explicarles y enseñarles un poquito lo que nosotros estamos haciendo. La educación es fundamental justamente para abordar y también evitar muchas de estas patologías. Doctor, le queremos agradecer por haber estado junto a nosotros y también haberse conectado desde el sur de nuestro país. No, al contrario, te agradezco a ti, muchas gracias por darnos este espacio que siempre consideramos que es importante porque nos permite visibilizar una problemática que en general está poco conocida. La gente no sabe que existen los cánceres de la boca, de la mandíbula, de
la lengua. Entonces, darnos este espacio en televisión para nosotros es súper gratificante y nos ayuda muchísimo en nuestra tarea de poder enseñar a la gente. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Muchas gracias, igualmente. Bueno, desde el sur de nuestro país, hablando de este importante tema, recuerde que si quiere revisar esta u otras entrevistas, lo puede hacer a través de todas nuestras plataformas digitales en cnnchile.com. Siga la compañía de nuestro canal, nos vamos a volver a encontrar en una nueva edición de Entrevistas CNN. Que esté muy bien.